Nuestra comida cada Bien, jóvenes, entonces vamos a empezar con nuestra clase del día que corresponde a la clase número 6. ¿Correcto? Es una clase un poquito larguita, así que en tal clase vamos a un poco estirarnos, porque seguro que van a estar un poco larguita, pero bueno, es importante porque todos las bacterias que vamos a ver aquí en clase tienen mucha importancia médica, ¿no? Y por eso tenemos que conocerlo nosotros siempre que estudiemos nuestro curso. Como yo al inicio les dije, el curso de microbiología involucra varios otros cursos a su vez, ¿no? Para el caso de nuestro curso de microbiología, nosotros vamos a tener 3 capítulos. La parte de bacteriología, luego viene la parte de micología y finalmente la parte de virología. Cada uno de ellos constituye un curso aparte, ¿no? Pero están compendiados todos en nuestro curso de microbiología. Muy bien, entonces nosotros vamos a ver Bien, nosotros en la clase vamos a ver diferentes grupos de bacterias que vamos a estudiar, ¿no? Vamos a estudiar al Bacillus, vamos a estudiar al Clostridium, vamos a estudiar la Listeria, Mycoplasma, Mycobacterium y Neisseria. Todas estas seis grupos de bacterias constituyen, pues, parte importante, ¿no?, de la microbiología y en el diagnóstico, ¿no?, de muchas de las enfermedades que se presentan, ¿correcto? Entonces, nosotros vamos en este contenido de clase vamos a tratar de entenderlo, ¿no?, agrupándolo en base a características propias, ¿no?, de igualdad y de desigualdad, que nos permitan un poco entenderlo, ¿no?, así en macro primero y luego en macro primero y luego pues ya en micro. Entonces, cuando nosotros hablamos, ¿no?, de esta bacteria Bacillus, ¿qué sería la idea de cada uno de ustedes? Bacillus. ¿Han escuchado la bacteria Bacillus? Ya. ¿Qué han escuchado de Bacillus? ¿Otra idea? Y si les pregunto, ¿han escuchado del Anthrax? ¿Qué han escuchado del Anthrax? En su forma Bacillus puede estar meses, más que en su forma Bacillus será en la característica que tiene de formar esporas, ¿no? Y se acuerdan, han escuchado el bioterrorismo, la guerra biológica, ¿no? Entonces, claro, en su forma de esporas, ¿no?, puede estar mucho tiempo, ¿no?, almacenado en un gabinete. Bien, entonces ya les dije una característica importante que era la de las esporas. ¿Qué son las esporas? ¿Se acuerdan? La primera, la segunda clase, cuando hablamos algo de generalidades de la bacteria. Forma de reproducción. ¿Perdón? La forma de reproducción. No.
Búsquenlos. Otro que tiene una idea, esporas. Las esporas es una forma de protección de la bacteria para que pueda ser resistente a ciertos bacterias externos. Ya, más o menos, por ahí. Perdón, resistencia. Ya, bien. Cápsula de protección. Un metro de resistencia, ya. Entonces van viendo el conocimiento. Las esporas es un estado, ¿no?, de la bacteria mediante el cual se reduce a su mínima expresión de vida y le permite sobrevivir a las condiciones más extremas, ¿no? Por eso que las esporas lo pueden almacenar en un escritorio, en un sobre, en una cajita, y nosotros vamos a tener una resistencia, ¿correcto? En esa dimensión yo quiero que entiendan que el bacillus tiene una característica muy importante, que es la de formar esporas, y por ahí vamos a entender en esa dimensión toda su fisiopatología de este grupo, ¿correcto? El grupo bacillus. Luego tenemos al Clostridium. El Clostridium también va a formar esporas. Entonces por ahí también vamos a ir entendiendo, vamos a ir nosotros ya pensando cuál va a ser su fisiopatología, ¿no? Clostridium también forman esporas. O sea, Bacillus y Clostridium tienen algo en común. ¿Cuál es? La formación de esporas. ¿Correcto? Ya entonces vamos viendo que forman esporas. Pero además tienen algo que lo hace que aumente su virulencia, ¿no? No todos, ¿sabes? Que ya vamos a ir luego al detalle, son la producción de toxinas. ¿Correcto? Que ustedes sepan que Bacillus y Clostridium presentan esporas y presentan toxinas, ya es el 50% que conocen esa familia. ¿Por qué? Porque gracias a esto va a tener importancia en su oficio, en su patología, en su patogenia, ¿correcto? En su virulencia, ¿correcto? No nunca se olviden, Bacillus, Clostridium, esporas, toxinas. Por eso es importante. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Una diferencia que ustedes puedan decir grandemente, ¿no? Porque hay varias diferencias que su reproducción no, porque son bacterias. Las bacterias tienen una forma, digamos, como ustedes saben. Es que estos son aeróbicos y estos son anaeróbicos, ¿correcto? ¿Qué más? ¿Qué son en común? ¿Qué tipo de bacteria desde un punto de vista morfológico, desde un punto de vista estructural, gran positivo? Morfológicamente, bacilos. Entonces, desde un punto de vista morfológico son bacilos, desde un punto de vista estructural son gran positivos. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera, desde ese punto de vista, ustedes van a entender entonces que estamos hablando de ¿qué? Bacilos gran positivos, ¿no? Que tienen características especiales, ambos forman esporas, tienen toxinas, este es aerobio, este es anaerobio. Diciendo. La listeria son bacilos gran positivos también, producen toxinas y que van a comprometer el tracto gastrointestinal. Micoplasma. Micoplasma es una bacteria muy importante, sí, siendo su representante más trascendente, Mycoplasma pneumoniae. Entonces por ahí ustedes van sacando línea y van a decir que pues Mycoplasma pneumoniae constituye una bacteria muy importante que tiene que ver con neumonía, con el aparato respiratorio. Muy bien.
Pero algo que es trascendente, importante en el micoplasma, que por ahí siempre caen ustedes, hasta cuando dan su examen de residencia, es que el micoplasma tiene una característica muy particular, muy importante. ¿Cuál será su característica? ¿Alguien ha leído por ahí el programa del micoplasma? Neumonía, ya sabemos que produce neumonía. Algo que nunca se debe olvidar, y ahí siempre caen en la residencia, cuando dan los exámenes, todo, se van a acordar del micoplasma neumoniano. Y tiene una característica muy importante que lo hace diferente de todas las bacterias que nosotros conocemos. ¿Perdón? ¿Qué membrana? No, todas forman colonias. Su pared celular carecen de pared celular. Los micoplasmas carecen de pared celular. Y al carecer de pared celular se nos viene abajo toda nuestra clasificación que teníamos nosotros, ¿no? Porque ¿qué será? ¿Gran positivo o gran negativo? No podríamos clasificar. ¿Por qué? Porque para poder clasificar como gran positivo o gran negativo, necesariamente ¿qué cosa tiene que tener? Pared celular. Y dentro de la pared celular y entonces se nos va abajo todos los medicamentos que van a actuar sobre la pared bacteriana. Y vamos a tener que tener otro tipo de esquema. Y a ver qué importante es conocer a una bacteria, su estructura y sus características. Esa diferencia lo vamos a ver nosotros primero con los químicos, que es lo principal, pero que es nunca se olvide. El diagnóstico clínico es básico e intrínseco del médico. Luego ya tenemos nosotros el diagnóstico por laboratorio, imagen, de ayuda. Hay características propias que bueno vamos a ir desarrollando. Muy bien. Micoplasma entonces, si yo le pongo gran positivo o gran negativo, son bacterias políticas que se llaman sin pared celular. Ya no lo estamos haciendo una generalidad. Muy bien, entonces es muy importante esto porque es uno de los mayores representantes de las neumonías atípicas. De las neumonías atípicas. Muy bien, luego tenemos Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis, ¿no? ¿Será gran positivo o gran negativo? Positivo, acá dice ácido cloro resistente, ¿verdad? Ácido cloro resistente. Ese no es gran positivo, yo que sé, el único que ha leído. ¿Qué dice por acá, jóvenes? Es más. No, estamos hablando si es gran positivo o gran negativo. La pregunta está en la cancha. Ya, bueno, dijeron por acá, uno dice gran positivo, luego positivo, no. ¿Qué es lo que hace que una bacteria, nosotros le llamamos gran positivo o gran negativo? La pared celular, pero dentro de la pared celular. Y si yo le digo que Mycobacterium tiene pared celular y tiene vector glicano, pero obviamente que no se va a colorear adecuadamente porque ¿qué tiene la Mycobacteria que lo hace diferente al resto de bacterias? ¿Por qué son resistentes?
¿Ok? Por sus 3 barreras. ¿De qué está constituidas esas barreras? Lípidos. Micobacterium se caracteriza por la presencia de lípidos, ácidos glicólicos. Ahora ustedes cuando vayan en la práctica van a colorear, pero van a reforzar ¿con qué? Con calor. ¿Qué pasa? ¿Para qué le echan calor? Para que sean los lípidos, ¿no? Y pueda ingresar el color. ¿Correcto? No se olviden, que no se sorprendan. Estructuralmente, Mycobacterium tuberculosis cumple, tiene su pared celular, cumple, que tiene su vector unicano, entonces en concepto, al menos en concepto, podemos decir que es un gran positivo. Pero obviamente, la característica principal de Mycobacterium es que son ácidos alcohol resistentes. Así como nunca se tienen que olvidar ustedes de la bacteria, de la pared celular, para decir que es gran positivo el vector unicano, nunca se tienen que olvidar cuando hablan de Mycobacterium de los ácidos glicólicos. Nunca. O sea, eso ya es y meterse en su cabeza la presencia de ácidos glicólicos y los Mycobacterium hacen que sean bacterias alcohol resistentes. ¿Correcto? Y luego tenemos a la Neisseria, que bueno, pues no tiene nada que ver casi con esto, porque estas son cocos gram negativos. Son más que cocos gram negativos, son diplococos gram negativos. ¿Cómo lo vamos a ver nosotros en el desarrollo de la clase? ¿Correcto? Algo que me olvidaba. Si una bacteria no tiene pared celular, o mejor dicho, ¿cuál es la función de una pared celular? ¿Se acuerdan? Protección. Algo le da forma, es el que le da el armazón, es el esqueleto de nosotros, del humano. ¿Qué pasa si nosotros no tuviésemos esqueleto? Fuéramos una mazamorra, ¿no? Todo, una mazamorra. Eso pasa con micoplasma. Micoplasma, como no tiene el armazón, es amorfo y es pequeñísima, amorfo. Bueno, eso ya lo vamos a ver. Muy bien, entonces eso sería toda la clase. Vamos a empezar entonces un poco ya con luego al desarrollo, ¿no? Pero lo importante es que ustedes tengan el concepto de cada una de las bacterias. ¿Ya? Hasta ahí está el 50%. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a hablar del el primer grupo de bacterias, que es el bacillus. Ya sabemos que bacillus existen alrededor de 24 especies, ¿no? Pero lo importante, ¿qué cosa es? Sabemos morfológicamente, estructuralmente, que son bacillus gram positivos, ¿ya? Características aerobios o anaerobios facultativos. Están agrupadas en cadenas, son muy resistentes a situaciones extremas. ¿Por qué? Forman esporas. Eso es lo que nunca se deben olvidar. Forman esporas. Eso le hace resistente a las condiciones adversas. La mayoría de ellas son saprófitas. Pregunta. ¿Qué son saprófitas? ¿Qué son saprófitas? Pregunta de examen de todos los ciclos. ¿Qué son saprófitas? Se alimentan de compuestos. ¿Se acuerdan? No, la sal no. ¿De qué se alimentan estas bacterias? ¿Perdón?
se alimentan generalmente de restos vegetales, animales muertos, ¿no? De la naturaleza, de desechos, ¿ya? La mayoría de ellos son aquellas que viven en el medio ambiente, en los suelos, en la tierra. Las croquitas entonces serán aquellas que se alimentan de productos de desechos, de restos animales, vegetales que puedan presentar, ¿no? También, perdón, en medio ambiente, claro. También son productoras de antibióticos, como vamos a ver en algunos de ellos. Pero lo importante de Bacillus, ¿no? Lo importante de Bacillus es que tenemos que tener nosotros en cuenta que existen tres especies, serios, fungiles. De esos tres, ¿cuál sería el patogénico? ¿Cuál sería el patogénico? Anthracis. Bacillus anthracis. Muy bien. Entonces, de los tres, Bacillus anthracis sería pues nuestro más patogénico. Y este es el que va a producir el anthrax. No se olviden, eso sí han visto ustedes por las noticias, Estados Unidos, que los terroristas utilizan la guerra biológica. Correcto, entonces eso debemos nosotros tener siempre presente. Bien, entonces nosotros dentro de ellos tenemos, dentro de esos tres serios, ¿no? Anthracis y subtiles, vamos a clasificarlo qué enfermedad produce, porque la enfermedad va a producir. Pero el Bacillus anthracis hemos dicho que es el más patológico, ¿no? Es el que produce la enfermedad del carbunco. ¿Se acuerdan? ¿Han escuchado carbunco? ¿Alguien lee el gran chaparral? Claro, los ganados, ¿no? Ganado, herbívoro. ¿No han escuchado el gran chaparral? Sí. Hay una plaga de carbunco, tuvieron que quemar y todas esas cosas. Muy bien. Bacillus anthracis entonces va a producir una enfermedad llamada carbunco. Bacillus cereus también produce enfermedades relacionadas con el problema gastrointestinal, gracias a que a su acción de sus toxinas entéricas y diarreicas, también actúa como oportunista, subtiles también como oportunista, ¿no? En general, este es el patológico y estos dos van a entrar condicionados, ¿no? A la presencia, a la concentración de toxinas y al estado, ¿no? Que tiene el paciente cuando se encuentra. ¿Correcto? Es muy importante. Y si yo les pregunto a ustedes ya a esta altura de nuestro curso, ¿quiénes son los pacientes que son inmunocomprometidos? Son los mayores, Pacientes con VIH, ¿qué más? oncogénicos, TBC, ya. Oncogénicos, Niño. desnutrición, madres embarazadas, madres embarazadas, Niño. gestantes. En general, pacientes que están hospitalizados también, ¿no? Pacientes, algo que es muy importante también y que por eso ustedes siempre antes de pedirme unos medicamentos tienen que saber efectivamente que tienen que dar su medicamento a través de un uso racional. Son los pacientes que están sometidos a antibiótico-terapia, inmunodeprimidos, barre por todo, la positivo, la negativo, barre la flora, barre todo, ¿no? Los pacientes terminales. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de ese grupo de pacientes, sobre todo ahora que tenemos nosotros una gran cantidad de enfermedades crónicas. ¿Se acuerdan ustedes por el año 1900, obviamente por historia, ¿no? ¿Cuánto era la esperanza de vida? 30. O sea, ya estamos respirando aire extra, ya no sé. Yo más. 70, 80 años. No, 1900. Yo sé que nadie había nacido, pero. 70, 50 años.
esperanza de vida en general era alrededor de 40 a 45 años. 40 a los varones, 45 a las mujeres. A nivel mundial. En general. Porque mi abuelita vivió 100 años, la mía nació en el 900 y se murió en el 99. Bueno, ese es extra, ¿no? Pero en general, esa era la edad, 40 a 45 años. ¿De qué se moría? Generalmente. ¿Cómo se llama todo ese conjunto de enfermedades? Infecciosas. Hoy, ¿cuánto es la esperanza de vida? Ya donde se sienten su propio 20, 90, estamos en 65. Las mujeres siempre viven más, 4, 5 años, le damos ventaja. Pero sí, viven un poco más. Imagínense, ¿no? Imagínense si hubiésemos entrado en 1900, ya su pastor no hubiese existido ni de repente alguno después. ¿Correcto? Entonces es muy importante cómo y cuál es la enfermedad que se encuentran ahora o que producen, digamos, la mortalidad. Cáncer. VIH, ¿no? Cáncer. Cáncer, los pulmones. Las enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas. La mayoría muere de paro cardíaco, dislipidemias, en fin. Como ven, cómo van cambiando los tiempos, ¿no? Entonces, antes, en la parte de las infecciosas eran mortales, se llevaban grandes las plagas, ustedes saben, se llevaban millones, poblaciones, desaparecían poblaciones enteras, ¿no? Se llamaban totalmente. Cambia ahora, no, por el estilo de vida nosotros tenemos más enfermedades de tipo crónicas, ¿no? Diabetes, hipertensión, en fin. Enfermedades coronarias. Muy bien, entonces nosotros, dentro de ese marco de enfermedades, nosotros vamos a tener ese tipo de bacterias. Pero en el gráfico, ¿ustedes han visto algo que les llame la atención? Bueno, ahí una me dijeron su núcleo, profesor. Las esporas. Muy bien, están aquí. Las esporas. ¿Pero qué tienen las esporas? El material genético. No, esos son plásmidos. Bien, las esporas, su posición está central. Solo quiero que vean eso, que su posición está al centro generalmente, ¿correcto? Su posición está al centro. Bien, entonces nosotros vamos a ver que existen diferentes tipos de enfermedades que producen. Vamos a hablar un poquito de los filoantrantes, porque es una bacteria muy relevante, ¿no? En el estudio, por su alta letalidad cuando tiene una vía específica de transmisión o de contagio, una vía específica de contagio. Muy bien, entonces pasamos al Bacillus anthracis, va a producir una enfermedad llamada carbunco. Esta enfermedad puede presentarse por 3 tipos, puede ser cutáneo, respiratorio o gastrointestinal. 3 formas que se va a producir esta enfermedad. Ya hemos dicho que es gram positivo, forman esporas, rectangular, son catalasas positivas, son inmóviles, eso es otra característica de la anthracis, ¿no? Que son inmóviles. ¿Quién es el que le da la movilidad a una bacteria? Muy bien. Y tiene su cápsula, ¿no? Es muy importante, característica general. Algo que también dijimos que aparte de la formación de esporas era la presencia de toxinas que lo hace pues patogénico. Tiene 3 componentes termolábiles, ¿no? El antígeno protector, el factor letal y el factor edema. Cuando interactúan entre ellos va a producir la letalidad, la enfermedad y con ello la complicación que puede haber. ¿Correcto? Entonces, estas características generales ustedes deben tener, pero lo que nunca se deben olvidar es la presencia de la formación de esporas y la presencia de toxinas, ¿ya? Toxinas, que son muy importantes. El LPS es característica de qué tipo de bacterias. Estamos hablando de esto que son bacterias de tipo gram.
¿qué característica tiene? ¿Qué tipo de bacterias? Entonces, hay que tener siempre presente. Muy bien, entonces estas características ya nosotros tenemos que tenerlo presente, y lo que nunca se debe olvidar son esporas y toxinas. Esporas y toxinas. Muy bien. Esta parte de acá también ustedes ya conocen, ya lo manejan, ¿no? El factor de virulencia del Bacillus anthracis es la presencia de las cápsulas y de la toxina. Con respecto a la cápsula, ya están mejor que yo, que han leído, seguro. ¿Por qué era virulenta la cápsula? Acuérdense, opsoninas, opsonización, fagocitosis, entonces cambio de curso, paso de modo micro a modo minuto, y entonces tiene la respuesta. ¿Por qué es importante la cápsula? ¿Qué hace? Lo bloquea. Antifagocitosis. Entonces, eso es muy importante. Eso yo entiendo ya que usted ya eso conoce muy bien, en el seminario, virulencia. Esto sería lo nuevo. La presencia de las exotoxinas. La presencia de las exotoxinas en el Bacillus anthracis van a hacer que sea pues altamente virulenta cuando se presente. ¿Correcto? Eso es muy importante. Y dentro de esas exotoxinas nosotros tenemos que mencionar que existen 3. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Dermatógena. Siguiente. Siguiente. El tercero. Factor protector. Muy bien. Eso también tienen que incorporar dentro. Eso ya lo sabían. Sabían también que por el efecto de las toxinas teníamos nosotros patogenia, ¿no? Y era virulenta el Bacillus anthracis. Sumado a esto que ya sabemos nosotros, es la presencia de sustratos. Estos 3, cuando interactúan, o basta que 2 interactúen, van a proporcionar patógenos. ¿Correcto? Eso siempre ustedes tienen que tener presente. Bien, esto de acá nosotros ya por default, si hemos dicho que son saprófitas, en gran mayoría, estos se van a encontrar en el medio ambiente, ¿no? Por ahí dijeron que quienes eran los que transmitían esta enfermedad principalmente, el ganado vacuno, o los animales que se alimentan pues del pastoreo. Ya sabemos nosotros que estas bacterias pueden estar en la tierra, no necesitan estar dentro del ser vivo, pueden estar bajo la forma de las esporas, ¿no? Y que al ingerir pues ingresan y se reactivan esas esporas, ¿no? Y van a ocasionar pues la enfermedad, ¿no? Entonces, ¿perdón? La celulitis, la inflamación de la piel puede darse obviamente por diferentes factores. Obviamente una de las formas de transmisión es a través de la piel, ¿no? Y nuestra piel que constituye una barrera, ¿no?, de protección. Mientras esté cerradita, como dicen todos los médicos, estamos protegidos. Pero cuando hay de por medio una abrasión en ella, entonces somos vulnerables a una serie de cosas. Muy bien. Entonces, los animales herbívoros, son aquellos que van a estar sujetos a la contaminación, ¿correcto? En diferentes tipos. En el mundo, miren, ustedes están distribuidos de diferentes formas. ¿Qué quiere decir? ¿Que en los amarillos no hay estos animales herbívoros? Bastante, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué cosa tienen? Prevención, ¿no? Sus animales estarán vacunados, estarán llevados adecuadamente. El problema reside cuando no hay medios de control o no son completos, ¿no? Muy bien. Entonces, estamos en modo anthrax. Nosotros hemos dicho que existen 3 vías.
Correcto, 3 vías de transmisión, ¿no? Vías de entrada. Tenemos la piel, oral y la aérea, ¿no? Las formas son cutánea, gastrointestinal y de inhalación. Eso es, ustedes tienen que tener siempre presente. La piel, que es a través de un contagio directo, a través de una determinada y por contacto. Y algo que es importante que nosotros debemos tener presente siempre es que esta forma de contagio de la piel constituye el 95%, ¿no? 95% de forma de contagio, ¿correcto? Eso tampoco se puede olvidar. Anthrax, piel, cutáneo es la forma más común. 95% es la forma más común de contagio a través de la piel, ¿correcto? Bien. A través oral también puede ser, ¿no? Porque las esporas ingresan con algo contaminado y se reactivan. Esta pues es la menos común, con alta tasa de mortalidad. La otra forma, que es la de la inhalación, si bien es cierto, y a Dios gracias, no es la vía más común, pero sí es la más letal. Es la más letal. 95% de mortalidad, ¿correcto? Entonces, recapitulando, la vía de la piel cutánea es la más común para el contagio de la enfermedad del anthrax, pero la más letal es la inhalación. No se olviden, no se confundan. Ok, estamos 95% de letalidad. ¿Y quiénes serán los que están más expuestos a la vía inhalatoria? Todos. Los que trabajan en mataderos. Mataderos, que trabajan con piel, los que trabajan con pelaje, ¿no? Porque esas son las personas que... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Toreros. Que tienen contacto directo con Son propios ganados. Ya, pero o sea, ¿por qué a través de esta vía, cómo se llama, van a ser aquellos que trabajan con piel, con la lana? ¿Por qué? Porque se vienen al aire, se también el medio ambiente. Las esporas no Las esporas, ¿no? Porque las esporas van a estar ahí al momento de trabajar, de comenzar a levantar, vía inhalatoria. Y eso pues es altamente letal. ¿Correcto? Es un gráfico más o menos para que ustedes tengan la idea de la trascendencia de cada uno, ¿no? De las vías, ¿no? De entrada de estas células, tanto a través de la piel, a través de la vía inhalatoria, ¿no? A nivel de los pulmones y en la vía gastrointestinal, ¿no? Muy bien, entonces hemos dicho que la principal forma de transmisión del anthrax es a través de la piel, ¿no? Esto va a proporcionar pues el carbunco cutáneo que nosotros llamamos. El carbunco cutáneo empieza con la formación de una pápula. ¿Qué es una pápula? Una ¿Perdón? Una elevación de... Es una pápula. Va a formarse una pápula que es indolor al principio, pero que luego pues se va a ir complicando y se va a producir una úlcera. ¿Qué es una úlcera? Herida. Herida, ¿no? O sea, ya se rompió la barrera de protección de nuestra piel y pues tenemos nosotros. Y luego va a producir, dice, una úlcera rodeada de vesículas y una escara necrótica. ¿Qué es eso? ¿Una escara necrótica? ¿Qué es una escara? Piel muerta. Una herida de piel muerta que no son. Claro. Una herida necrosada. Una herida necrosada cuando ya hay muerte, Mortesis. ¿no? Necrosis es muerte, o sea, el tejido alrededor del bebé.
que empezó con una ampollita, ¿no? Luego se abrió y luego empieza ya a producirse la normal. Muy bien, entonces básicamente, y luego pues, puede agarrar, ¿cómo se llama? La vía sistémica, que cuál sería. ¿Cómo ingresan los agentes infecciosos a nuestro organismo? Cuando digo vía sistémica, linfática, ¿qué más? Línea, principalmente, ¿no? Cuando nosotros vemos, uy, mira, pero empezó en un punto y luego se hizo, ¿qué pasó? Agarró vía linfática o vía sanguínea, ¿no? Pues son las vías, cómo está interconectado nuestro cuerpo a lo largo de todo. Muy bien, el carbunco gastrointestinal, básicamente su ingreso es oral, ¿no? Y luego va a desarrollar todas sus patologías a nivel del tracto gastrointestinal, ¿no? Provocando las úlceras, todo a ese nivel gastrointestinal. El carbunco por inhalación, que es el más común, mortal, es el más letal, ¿no? Ingresa a nuestro organismo por las vías nasales. ¿Quién va a ingresar por las vías nasales? Esporas. Y luego se van a activar. ¿Dónde? Claro, los pulmones, para luego van a terminar a nivel pues alveolar. Correcto. Entonces se va a producir, dice, linfoadenopatías. ¿Qué es una linfoadenopatía? Ganglios linfáticos. Muy bien. ¿Qué pasa con los ganglios linfáticos? Se comienzan a inflamar. Estamos hablando de una linfoadenopatía. Muy bien. Los ganglios. ¿Y dónde tenemos los ganglios? Cuello tenemos los ganglios. Si hablamos de nosotros de una linfoadenopatía, entonces vamos a hablar que los ganglios se encuentran inflamados. Los ganglios normalmente, eso ustedes pues hasta la saciedad con las auscultaciones van a percibir. Cuando los ganglios se encuentran inflamados, nosotros vamos a tener, normalmente nosotros no percibimos, ¿no? Como un poco muy delgado nuestros ganglios, pero cuando hay este proceso de linfoadenopatía, nosotros vamos a tener los ganglios del diámetro de un sol, una moneda de un sol, por esos bordones. Entonces, van a poder, por eso es importante que en su diagnóstico clínico ustedes puedan hacer su diagnóstico diferencial. Entonces, eso es muy importante. ¿Correcto? Los métodos diagnósticos, cuando hablamos nosotros de métodos diagnósticos, quiero que también entiendan bien que existen principalmente tres tipos. Los métodos diagnósticos directos, ¿no? Los inmunológicos y los moleculares, ¿no? Son tres tipos de método diagnóstico que siempre deben tener. Los directos, los inmunológicos, ¿no? Los inmunológicos y los moleculares. Ya conforme va pasando los tiempos, va a ir evolucionando mejor, obviamente que van a salir nuevos métodos, ¿no? Pero actualmente los directos, inmunológicos y los moleculares. Pregunto, inmunológicos. ¿Qué buscamos en los inmunológicos? Antígenos y anticuerpos. ¿Dónde lo encontramos? Generalmente en la sangre. Específicamente en el suelo, en el esas cosas son que ustedes ya tienen que incorporar. Y si hablamos de pruebas moleculares, ¿cuál es la más común? El PCR, suficiente. Y directos, biopsia, impronta, cultivo. Muy bien. ¿Estamos? Entonces, como ven ustedes, no lo tomen
aplica lo que van aprendiendo. Sería pues si yo agarro y le pregunto a ustedes qué tipo de método diagnóstico existen y que mediante el PCR es un inmunológico o que el GRAM es una prueba inmunológica, tienen que tener bien claro que para diagnósticos tenemos métodos directos, métodos serológicos o inmunológicos y métodos moleculares. Suficiente, con eso ya han avanzado un montón, ¿correcto? Si nosotros hacemos un método diagnóstico directo, una coloración, un grano, ¿cuánto tiempo le demorará? Gran. 5 es la más. 10, ya. Sí, hasta lo encontramos a su forma. El gran es rapidito. 1 minuto, 30 segundos, 1 minuto, 30 segundos. ¿Ya? Menos de 5 minutos, ¿ok? Entonces, eso siempre también tienen que tener en cuenta, ¿no? No se dejen sorprender. Un gran, yo les pregunto un gran en el examen y me dicen 1 hora, 2 horas, otro me dice de 18 a 24 horas. Por favor. Claro, tienen que tener método directo, toque. Y todo procedimiento microbiológico, por favor, acuérdense de ahora para que tenga el último acto de vida, empieza por un grano. ¿Por qué creen? Porque los medicamentos no pueden ingresar si hay una barrera. No. ¿Por qué empieza mi procedimiento de diagnóstico microbiológico con un grano? Porque se me para poder observar sus características morfológicas. Por eso es. O sea, ese es el poquito. ¿En qué año se empezó la coloración? 1900 y pico. No sabe exactamente, pero mira, nos sirven hasta ahora. Ustedes van a encontrar en su PLM, en su Vademecu, este medicamento es para gram positivo. Este medicamento es para gram negativo. ¿Y cuál es el que le gusta más usar? Este medicamento que es gram positivo, salud y gram negativo. Entonces, eso tienen que tener ustedes en cuenta. ¿Correcto? Entonces, eso siempre debemos de tener en cuenta nosotros para cuando hacemos nuestro diagnóstico. ¿Ya? Para cuando hacemos nuestro diagnóstico, de tener la forma de... Muy bien, la vacunación, como les digo, en los países desarrollados, vacunan a sus animales y por eso pues el tampoco pues no es visitoria, no es revisión de casos de lugares en donde no se cumple eso, ¿no? En los países subdesarrollados, en desarrollo, como quieran llamar. Entonces, en cuanto a los fines de tratamiento, nosotros vamos a utilizar ¿qué cosa? Antibióticos. Dependiendo pues de la terapia, pues la penicilina, tetraciclina. ¿Por qué utilizaría la penicilina, tetraciclina? Considero positivo. Ya, ¿por qué más? Claro, ¿y por qué más utilizaría esto? La penicilina. ¿A dónde ataca? Eso es lo que quiero que entiendan. Terapia. ¿Le daría yo penicilina a un micoplasma pneumoniae? No, pues no tiene. No tiene pared. Pase, por favor. Correcto, entonces eso también es importante que ustedes entiendan que por qué se da un medicamento a uno o por qué no se le da al otro. El otro bacillus que también es importante, hemos dicho que el otro bacilo que también es importante es el bacilo serius. El bacilo serius es importante también, hemos dicho que ¿a dónde era el tracto que comprometía el bacilo serius? La presencia de qué? Toxinas. Presencia de sus toxinas. ¿Correcto? Presencia de sus toxinas y la forma. Esas son aquellas que van a provocar ese
¿Cuál era la característica principal? Oportunista también. Es oportunista y que tiene pues a un grupo de pacientes que son más comprometidos. Entonces, bacilos serios nosotros lo vamos a encontrar principalmente acá. No solo ambiente. En los alimentos, ¿no? En los alimentos, ¿no? Porque esa es la vía muy fácilmente a través de los alimentos, ¿no? Eso es importante que nosotros tengamos presente. ¿Cuál es su patogenia? Si es a través del tracto gastrointestinal, entonces nosotros vamos a tener que relacionar su característica fundamental que tienen estos género-bacilos. ¿Cuál era? La producción de Toxinas. ¿qué es lo que es toxinas? Toxinas. No se puede, cuando hablamos de bacillus, importante es sus toxinas, ¿no? Y vamos a tener dos formas de bacillus serius, el factor diarreico y el factor genético. Los dos tienen que ver con el compromiso gastrointestinal. ¿Por acción de qué? De las toxinas. Toxinas diarreogénica, y por acá tenemos a la toxina termostática. Cada uno con mayor compromiso que otro. Si a un paciente le ingresa una toxina, ¿qué le va a provocar? De este tipo, ¿y qué va a pasar con la diarrea? Deshidratación. Y si no se hace nada, ¿qué va a pasar? ¿Por qué? Polémico y para la historia. Por eso es importante este bacillus también, que es de tipo gastrointestinal. Muy bien. Esto es importantísimo que ustedes puedan comparar, ¿no? En el conocimiento muchas veces no hay que ser muy pegado a la letra, pero sí hay que poder entenderlo y poder comparar, ¿no? Comparar. Yo tengo tanto bacillus acans, tengo tanto bacillus cereus. Este es inmóvil, o sea, ¿qué cosa no tiene? Este es inmóvil, o sea, ¿qué sí tiene? Entonces, así, vamos a ir comparando cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, este es sensible a la penicilina, este ya sabes, resistente a la penicilina. Entonces, cada una de estas características hace y determina que ustedes puedan tener las características de las bacterias. Ahora, el PPT yo les he mandado a través de su delegada, la señorita Alison. Me imagino que ya les ha pasado, ¿o no? ¿Perdón? No, al correo, a su correo le he pasado. Me dice que ella les rebota todo. No tenemos delegado. No hay delegado aquí. Cuando tenemos una Bueno, jóvenes, no tengo caso de ustedes, porque... Hay un grupo, pero esta clase no la No, está en el escritorio, igual, no, pero de todas maneras, jóvenes, yo vi a la señorita porque, bueno, me dice ella que tiene alrededor de 160 y tantos agregados al grupo de Facebook. No están todos. Hace falta, ¿no? Para que se puedan agregar, eso no lo conocen. ¿De qué habla será? Mejor, doctor, porque no tenemos ni una de Bueno, entonces, luego terminando, ustedes me hacen alcanzar un correo para poder, porque yo les envío libros de microbiología, libros de parasitología. Yo tengo las guías desde abajo, desde abajo. Y no sé si van a estar bien. Le dije que iba a Ya, ok. Sí, bueno, acá lo tengo yo. Al final tengo también los libros en CD para que lo compren. Correcto, porque eso es importante, jóvenes. O sea, ustedes lo que uno dice es una parte, ¿no? Pero ustedes tienen que leer la forma virtual, como hay de actas de parasitología, para que ustedes lean. Esas cositas tienen que reforzar, ¿no? Tienen que reforzar y eso es muy importante. ¿Correcto? Luego que terminamos.
Copien ahí para que ustedes puedan también tenerlo, ¿no? Que es muy importante que se pueda tener. Muy bien, jóvenes. El otro, el bacillus, es el bacillus subtilis. El bacillus subtilis es importante también porque, ¿qué dijimos que era? Oportunismo. Muy bien, eso es oportunismo. ¿Pero por qué es importante? No, pero porque para es diferenciar importante en las enfermedades. ¿Por qué era? Es oportunismo. Muy bien. Entonces, es importante porque este patógeno, esta bacteria puede ocasionar en circunstancias y condiciones que el paciente que con nosotros de tipo inmunocomprometidos, ¿no? Muy bien. Pero ¿por qué también es importante bacillus subtilis? Porque es utilizado en la biotecnología, ¿no? Acá es utilizado en las comerciales y de investigación. Vamos a utilizar este bacillus subtilis cuando nosotros hagamos antibiograma. Es utilizado también en una serie de productos, ¿no? Como agente de control biológico que se encuentran presentes. Entonces, por eso es importante más que también porque puede provocar patogenia en pacientes inmunocomprometidos, que ya dijimos quiénes son, ¿no? A los extremos, ¿no? Nacidos, ancianos, gestantes, pacientes crónicos, ¿no? Que hemos señalado. Esas cosas también ya ustedes, ¿cómo se llama? Ya tienen que asimilarlo, ¿no? Quiénes son pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Eso ya, ¿cómo se llama? Ya tienen que tenerlo bien clarito, porque ustedes, cuando dicen patógeno oportunista, inmediatamente se enciende el otro hemisferio y le dice, patógeno oportunista, grupo de pacientes, crónicas, nacidos, abuelitos. Muy bien, pasamos a la siguiente bacteria que es Clostridium. Dijimos que tenía la característica de Clostridium anaeróbico, ¿sí? Que tenía en común la presencia de Esporas y toxinas. Y toxinas. Y miren cómo están las esporas. Encapsulado. ¿Ya? Extremo. Con eso. Es muy importante que ustedes puedan diferenciar. No están centrales. También Están vamos a laterales. ver. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos que ver nosotros? Que son bacilos, ¿no? Son bacilos, ¿eran positivos o eran negativos? Positivo. Eran positivos, se caracterizan porque son anaerobios, a diferencia de Clostridium y del bacillus que era anaerobios. Entonces, este es anaerobios, ¿no? Y que van a producir pues enfermedades tanto como botulismo, tétano, gangrena gaseosa y colitis pseudomembranosa, ¿no? Teóricamente son cada uno de ellos que van a producir. Y que sus esporas son terminales, son como palitos de tambor, ¿ya? Eso nunca se pueden olvidar. Si yo les pongo un gráfico acá, un palito de tambor y acá con esporas en el centro, fácilmente se van a ver que pertenece al genobacilo y esto pertenece a Clostridium, ¿no? Entonces, eso es que ustedes deben de tener muy bien presente. Muy bien. Entonces, en las características generales, ¿no? En las características generales que ustedes van a tener, vamos a poder nosotros definir, ¿no? Conceptualmente con respecto a Clostridium, ¿no? A Clostridium, que sabemos que es un bacilo positivo, que forma esporas, que son anaerobios, ¿no? Van a tener diferentes especies, ¿no? Principalmente la característica es que es móvil. ¿Por qué? Porque posee flagelos, ¿no? Y cuando hablamos de flagelos periféricos, estamos hablando de ¿qué tipo de flagelos? Flagelos periféricos, segunda clase, Es móvil. Todo periféricos, móvil. perímetro. Perímetro. Alrededor del periféricos, alrededor del.
todo el contorno tiene flagelos, ¿no? Peri, no, Eso sí, está bien. Perísticos. Pero ¿por qué son inmóviles? flagelos. Son móviles. Flagelos. Anaerobios. No, peri, pues, con reducción, peritricos, perímetro, alrededor. Son flagelos con una sola dirección o se mueven aleatoriamente. No, tienen un movimiento sincronizado. Perítricos. ¿No? Muy bien, los cultivos, estos hemos dicho que son anaerobios, por lo tanto que tendrán que tener presencia de CO2 para su crecimiento. Sus formas de las colonias, hay una diferencia muy marcada, ¿no?, en el tamaño de la forma de las colonias cuando hablamos de Clostridium, por ejemplo, de Clostridium coefingi, que sus colonias son grandes, respecto a Clostridium tetani, que sus colonias son pequeñas, ¿no? Bueno, eso es básicamente identificación, ¿no?, que siempre se debe de tener. Su característica de crecimiento, pero sobre todo las especies que van a presentar este Clostridium. Tenemos Clostridium tetani, Clostridium perfringens, Clostridium botulinum y Clostridium difficile. Clostridium difficile, no se olvide. Difícil, de difícil. ¿Ya? Cada uno de ellos va a tener una característica, ¿no? Cada uno de ellos va a tener una característica. Entonces, cuando hablamos nosotros de Clostridium, ¿no?, cuando hablamos de Clostridium, vamos a ver que existen 4 especies patogénicas, ¿correcto? 4 especies patogénicas. No se olviden: Clostridium tetani, Clostridium botulinum, Clostridium difficile, Clostridium perfringens. Son sus 4 especies que vamos a tener cuando hablamos de Clostridium. Muy bien, empecemos entonces con Clostridium tetani. ¿Quién no se acuerda de su abuelito? Y más de una vez se ha preguntado a alumnos, bueno, de otra universidad, ¿no?, privada también, para enseño, ¿cuál es la enfermedad que produce Clostridium tetani? Clostridium tetani es el caballo blanco de San Martín. Bien, su característica de Clostridium tetani es que va a ser móvil, esporulado, pues tiene terminales, ¿no? Sus esporitas van a ser así, también van con palitos de tambor, no se olviden, Clostridium tetani, palitos de tambor. Es importante porque se introduce a través de lesiones en la piel. ¿Quién no se acuerda de su abuelita cuando hace uno así en cara con un clavo nuboso, o sea, como algodón? Le decía, no, ¿qué hacía? Por el corte de la... Porque incluso las abuelitas sabían la sintomatología, qué es lo que iba a pasar si es que no se vacunaba, ¿no? Ya, el cuchillo. En general está en el medio ambiente, está pues cerca de donde haya nacido pues de heces, fecales y marcas. Sí, ahí dice. El fierro está en el medio ambiente, o sea, podría ser que uno se hinque con un fierro y si no había pues la piel normal, no pasaba nada, ¿no? Pero en prevención se asociaba, no a eso. ¿Por qué el fierro? ¿Por qué? Porque perforaba la piel. Ya, en ese contexto tienen que ver ustedes, ¿no? ¿Por qué la abuelita decía cuando uno se hincaba con un clavo, uy, el tétano? ¿Por qué? No porque la abuelita sabía que en ese clavo tenía No sabía de que tal vez porque los fierros al estar oxidado, el óxido recubre el oxígeno y le da un ambiente anaerobio a la espora para su... También, claro, también, pero sobre todo que tiene que perforar nuestra barrera de protección, tiene que perforar nuestra barrera de protección. Entonces, por eso decía, uy, 5, ya, tétano, ¿no? Para que haya en ese clavo tiene que haber, tiene que haberse, digamos, tiene que haber la presencia en ese lugar, porque si no, no hay nada, ¿no? Pero ¿qué es que
tenía que perforarse la piel, ¿no? Al perforarse la piel podría ser la vía de ingreso, no solamente de eso, ¿no? Sino también de otras cosas, ¿no? Pero la abuelita en su conocimiento decía, pero tétano, ¿no? Caballero. Los que tenían la abuelita un poquito de conocimiento, los otros agarraban y decían que con palos se daba para que salga la sangre. Muy bien, entonces Clostridium tetanico es muy importante, ¿no? Digamos, hablar de tétanos en la ciudad a veces no es muy común, pero usted les espera cuando vayan a hacer sus provincias o lo que vienen referidos a los hospitales de las provincias, ¿no? Y vamos a ver un montón de enfermedades, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo se le ocurre cortar el cordón umbilical con un cuchillo? Que parece algo atroz, pero es algo natural, que a veces en la provincia con eso hacen, parto natural en casa, las parteras, las comadronas, utilizan, ¿no? Y a veces no tienen ese conocimiento, ¿no? Y por ahí, sin querer, ocasiona la muerte. Muy bien, Clostridium tetanico, el agente causante de qué enfermedad? Tétano. Se han distinguido varios tipos, ¿no? Varios tipos por sus antígenos flagelares. Todos comparten un antígeno, que es el somático, van a producir ¿qué cosa? Dijimos, toxinas. Van a producir toxinas como la neurotoxina tetánica y la tetanotoxina. Entonces, esto es importante porque nos hace entender en contexto lo que hablábamos al inicio, ¿no? La presencia de las toxinas, la forma de que presenta esporas, que es básicamente el mecanismo de patogenicidad de la bacteria. Muy bien, ¿dónde se encuentra? En el medio ambiente, se encuentra en las heces humanas, en los animales, tierras contaminadas, ¿no? En el estiércol, ustedes saben que en los campos, la agricultura, utiliza el estiércol. Si tiene pues una herida, una puerta abierta, por ahí puede utilizar. Formas de infecciosas, nosotros los microorganismos a través de las endosporas, ¿no? En la mayoría de los casos, ¿no? Y eso tiene que estar ligado básicamente pues al campo, ¿no? Al campo, ¿no? Y en la ciudad vamos a ver, digamos, casos referidos que se presentan, ¿no? Dentro de ellos nosotros vamos a ver varios mecanismos de patogenicidad, que es la interacción que se va a presentar entre, ¿no? Entre la persona y el microorganismo. Entonces es importante tener en cuenta estas toxinas, ¿no? Que van a interactuar en nuestro organismo cuando ingresa a nuestro cuerpo, ¿correcto? Con consecuencias que nosotros vamos a tener, ¿no? Con esa rigidez que puede presentar. Por acción, tenemos acá un cuadrito de diferentes tipos. Pero el tétano también puede transmitirse de la madre al niño. Puede transmitirse de madre al niño, la barrera hematoencefálica teóricamente lo impide. La barrera hematoencefálica lo impide, ¿no? En todo caso, el niño se va a contagiar si obtiene generalmente a través de cuando cortan el cordón umbilical, cuando cortan el cordón umbilical, y es un tipo acá, perdón, para completar, es un tipo de tétano neonatal que se presenta. Generalmente cuando utilizan pues la chama, el cuchillo, tijeras que no se encuentran o que se encuentran pues estériles, no podemos decir, no se encuentran limpios muchas veces, sí. En el caso de la relación de decapitación o de celebración, cuando el dolor. Claro, lo que va a pasar ahí es que los nervios se van a contraer, ¿no? Y entran en un estado espasmódico, dolor líquido. En algunos casos, pues, le llaman la sonrisa del tétano, ¿no? Porque esto se baja y se abre, ¿no? Entonces, y esto es irreversible, ¿no? Cuando se encuentra en este estado terminal, es irreversible, ¿no? Muy
bien, en las enfermedades del tétano nosotros vamos a encontrar clasificados, ¿no? En tétano localizado, tétano generalizado, tétano cefálico y el tétano neonatal. El tétano localizado es aquella donde se va a producir rigidez y espasmos en los músculos cercanos a la lesión, ¿no? Principalmente es cuando es focalizado. El tétano generalizado es cuando se va a producir una hipertonicidad muscular pronunciada, ¿no? Que interfiere con qué? Con los músculos de la respiración. Si interfiere con los músculos de la respiración, ya no. Ustedes ya en anatomía han llevado, ¿no? El sistema nervioso, simpático, parasimpático, ya a lo mejor que les habla. Han sido buenos alumnos. Entonces, los nervios, cuando se compromete el sistema nervioso que controla la respiración, obviamente que ya no, porque esos no son voluntarios, ¿no? Son involuntarios. El tétano cefálico ocurre cuando la lesión ocurre a nivel de la cabeza, ¿no? Como consecuencia, ¿no? Podría ser de una vía de entrada de la otitis, ¿no? A través del oído, ¿no? Y el tétano neonatal es aquel que ocurre, pues, en el caso, pues, de nacimiento, ¿no? Generalmente, pues, esto está restringido, pues, a las zonas periféricas, donde ocurre, pues, estas muertes neonatales, ¿no? Básicamente por asexia del material con el cual van a dar una presentación, con el cual van a hacer el nacimiento. Pruebas diagnósticas, igual. Pruebas diagnósticas, nosotros tenemos que ver pruebas diagnósticas directas, pruebas diagnósticas tecnológicas y pruebas diagnósticas moleculares. Cada uno de ellos tiene que ver en función a dónde voy a obtener la muestra. Si voy a hacer pruebas inmunológicas, ¿dónde buscaría? En sangre. Si yo voy a ver pruebas directas, ¿dónde buscaría? La lesión, ¿no? La lesión, pues, las heridas, el tejido, ahí vamos a ver. ¿Qué utilizamos nuestro primer instrumento para el diagnóstico? No se olviden, chicos, el grano sigue siendo y seguirá siendo por muchos años la dirección que utilizamos cuando tenemos que empezar a hacer un diagnóstico neurológico. Sencillo, rápido y nos aporta mucho. Morfología y composición. No es que vamos a ver la composición, sino que a través de la coloración podemos, gracias a la presencia de pared celular, que comenté. También hay, ¿cómo se llama? Para hacer el cultivo, ¿no? Pero principalmente nosotros vamos a utilizar, pues, la prueba serológica, que suena más rápido. El cultivo que está demorando 18-24 horas, una prueba serológica yo puedo obtenerlo en 2 horas, 1 hora y media, lo puedo obtener. Además, ayudado del migrante. En el tratamiento, igual, nosotros vamos a tener, ¿qué cosa? La presencia de antibióticos, ¿no? Que van orientados a la estructura, ¿no? La penicilina, el omeprazol, el oxígeno hiperbárico. ¿Qué saben del oxígeno hiperbárico? El oxígeno envió el centro normal para que ingrese más rápido a las células y se vence Es una terapia que tiene resultados importantes, ¿no? En personas diabéticas también. Claro, oxigenas, ¿no? Oxigenas por diferencia de presión, ¿no? A las células, que es muy importante, que a veces, pues, estas, pues, favorecen. Doctor, siempre tengo entendido de que en el caso del tétanos, la lesión neurológica es por la acidificación de la neurona, ¿no? De la fase de la vesícula. Se podría, digamos, por bicarbonato para ir bajando la lesión neurológica. Claro, siempre y cuando esté en sus inicios, ¿no? Porque cuando ya está generalizada, ¿no? Claro, es irreversible, ¿no? Siempre y cuando, pues, esté en sus estadios iniciales, se puede tener una terapia alternativa para poder, digamos, disminuir. Porque ustedes saben que cuando hablamos del sistema nervioso,
cuando hablamos de las neuronas, las alteraciones que puedan significar, pues, son irreversibles, ¿no? Entonces, estamos hablando, yo estoy con papas calientes, no es como aquí, el músculo, que bueno, luego se repara. En el caso, pues, del sistema nervioso, las neuronas, nosotros vamos a tener o vamos a estar trabajando por el tiempo. Y en función al diagnóstico, el pronóstico va a depender de cuán oportuno hemos actuado, ¿no? Si hemos actuado tardíamente, mi pronóstico va a ser muy malo. Si hemos actuado tempranamente en los inicios, voy a tener un mejor pronóstico. Pero ojo, estamos viendo nosotros compromiso sistema neurológico. Entonces, así actuemos tempranamente, pues podemos tener nosotros secuelas, ¿no? Secuelas. Entonces, es muy importante, ¿no? O sea, cada sistema, pues, en general, lo mejor es hacer un diagnóstico temprano. Eso me garantiza a mí que voy a tener un mejor pronóstico. Dependiendo de en qué sistema esté, ese pronóstico, pues, podrá tener secuelas como no. Entonces es importante un poquito más de eso. Bien, empecemos entonces con Clostridium botulinum. Clostridium botulinum, ¿alguien alguna vez ha escuchado que había conservas que tenían, estaban hinchaditas? Que había venido un plus, que había habido por una contaminación. Generalmente podría ser por toxina. Entonces, el Clostridium botulinum está básicamente relacionado, pues, al tracto gastrointestinal. Características principales: bacilos gram positivos, como toda su familia, esporas también, son anaerobios, ¿no? Principalmente. ¿Qué enfermedad va a producir el Clostridium botulinum? Botulismo. Esa es la enfermedad que va a producir. ¿Qué es importante en Clostridium botulinum? La presencia de sus toxinas. Estas, principalmente el aire, están relacionados, pues, con los envasados de los alimentos, ¿no? Y eso es muy importante porque todos nosotros somos comensales, ¿no? Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta eso. Es muy importante señalar que, sobre todo, pues, estos tipos de alimentos, que corresponden al pescado ahumado o crudo, pues podemos tener exposición a este tipo de toxinas. Muy bien. El Clostridium botulinum, va a provocar enfermedades del botulismo. Es causante del botulismo. Hay 8 tipos de antígenos de toxinas botulismo en el abecedario: A, B, C, siendo la de mayor importancia o relevancia A, B, E. Se encuentra principalmente también como se llama, el medio ambiente, ¿no? En el suelo, en las heces de animales. Son esporas, obviamente, que son resistentes. Esto es básicamente para que ustedes tengan un panorama, ¿no? De por qué es, cómo se producen, ¿no? Cómo se llama el botulismo. ¿Que ya terminaron práctico? No, es otro grupo. Clostridium botulinum, entonces tenemos botulismo, hay 3 tipos de botulismo: el botulismo clásico, el botulismo de las heridas y el botulismo inflamatorio. El botulismo clásico básicamente está relacionado a la alimentación y las toxinas que se ingieren al momento de la alimentación. En el caso del botulismo de las heridas ocurre cuando se introduce a la lesión ciertos tipos de toxinas, pero es poco frecuente. Y el botulismo infantil resulta, pues, también de la alimentación, básicamente de los lactantes, ¿no? A través de los alimentos que ingiere, pues, la población infantil. Entonces, claro, básicamente entonces el botulismo está relacionado a la parte, ¿no?, de la alimentación, ¿no? De la alimentación.
Entonces, ¿cómo actúan estas toxinas? Igual a través de la alteración, ¿no?, en el control neuromuscular respiratorio y con ello pues el colapso. ¿Cómo actúa? Impide la liberación de acetilcolina. ¿Para qué es importante la acetilcolina en las neuronas? Transmisión. Permite la transmisión nerviosa, permite la información. Correcto. Sin ella no hay neurona. Si no hay comunicación, ¿habrá sinapsis? No. Parálisis. Y si hay parálisis, vamos a producir pues la muerte. Entonces imagínense qué interesante cómo actúan estas toxinas, ¿no?, a nivel de un componente muy importante que es la comunicación, ¿no? Muy bien, el diagnóstico principalmente pues se hace a través inmunológico o a través pues de los cultivos, ¿no? Principalmente. El tratamiento está basado principalmente en antibiótico, ¿no? ¿Cómo se llama también? En administrar antitoxinas botulínicas para permitir que no llegue al punto de comprometer la mecánica ventilatoria, ¿no? Y los antibióticos que ya nosotros conocemos, ¿no? El clostridio difícil, el más difícil, ¿no? Igual tiene características, forma gran positivo, formadores de esporas, son las mejores resistir y principalmente van a ocasionar pues enfermedades también de tipo plásticas. Igual van a presentar toxina y citotoxina que tienen factores adhesivos. ¿Se acuerdan de factores de virulencia? Sí. ¿Qué importante o qué importancia tenía pues que la bacteria genere mecanismos de adhesión? ¿Se acuerdan? Virulencia, adhesión, colonización. No pueden bajar el acero. Claro. Ok. Epidemiológicamente, básica es ubicua, va a colonizar el intestino y si hay condiciones, afecta. Principalmente, ¿no? Esto es difícil, que no es nada difícil. Igual, los clostridios difíciles, ¿qué enfermedad nos produce? Colitis, de todo, o sea, estos clostridios que no son comunes al tétano, ¿qué es lo que nos interesa? ¿Qué enfermedad produce? ¿Por qué se produce? Ya hemos dicho por toxinas. ¿Qué tipo de toxinas son lo que ocasionan? Esto va a ocasionar diarreas profusas, incluir aquellos que tienen, por ejemplo, antibioterapias, ¿no? Normalmente cuando uno a un paciente pues, con problemas gastrointestinales le da un antibiótico de alta espectro, va a provocar ¿qué cosa? Que nuestra flora bacteriana baja por todo. Y obviamente pues ellos cumplen una función dentro del organismo, entonces vamos a tener nosotros problemas. Hemos dicho que el anaerobio produce toxinas, la enterotoxina A. Esta va a causar ¿qué cosa? Hipersecreción. Es muy importante porque normalmente a nivel de los intestinos, ¿qué debe pasar? Debe absorción. Y esta va a actuar en forma contraria. ¿Qué va a provocar? ¿Qué va a provocar? Diarreas abundantes. Entonces, vamos a tener el caso que va a provocar diarreas, por ejemplo, profusas, diarreas abundantes. El diagnóstico lo vamos a hacer de estos microorganismos a través, puede ser directo o la detección de las toxinas.
El tratamiento lo vamos a ver nosotros principalmente con los antibióticos, la vancomicina, a las enfermedades muy graves. En general, pues esto tiene, digamos, tratamiento, si es controlado, si el paciente no se descompensa, no llega a un shock hipovolémico, lo podemos manejar, ¿no? Luego tenemos Clostridium perfringi. Clostridium perfringi, pues, es también una bacteria, ¿no? Gram positivo, rectangular, es inmóvil, ¿no? Va a producir esporas. En cuanto a la patogenicidad, lo mismo, ¿no? Tiene esporas, tiene toxinas. Estas toxinas van a actuar, ¿no? Entran a nuestro organismo de esporas y luego se activan y van a producir, ¿cómo se llama? Van a producir toxinas y esto van a interactuar con nuestro organismo. Van a producir pues, toxinas en bajo porcentaje que pueden desencadenar gangrenas, pero obviamente tiene que haber condiciones. Una de las condiciones es que el paciente sea inmunocomprometido. Entonces, eso es importante en el Clostridium perfringi. Diagnóstico a través de crecimiento y cultivos y microscopía. Muy bien, Clostridium perfringi. En el Clostridium perfringi, nosotros ¿qué tenemos que ver? El Clostridium perfringi es importante porque va a provocar tres enfermedades diferentes: gangrena gaseosa, intoxicación alimentaria y enteritis necrotizante. ¿Qué debemos de tener? Que se encuentra generalmente en los suelos donde llegan contenidos intestinales, ¿no? Todos los vertebrados. Aerotolerancia, van a provocar característicamente el tipo de hemólisis y su crecimiento en leche como resultado de una fermentación fermentosa. En el Clostridium perfringi, principalmente, ¿qué debemos de saber? Que puede ocasionar gangrenas gaseosas, intoxicación alimentaria y enteritis necrotizante. Como ven, entonces, dentro de esta familia van a provocar una serie de patologías, una serie de enfermedades que nos van a permitir a nosotros, ¿no? Observar, pues, la presencia de diferentes tipos de expresión crónica en el paciente. Dentro de la gangrena gaseosa, nosotros vamos a tener tres tipos de gangrena. La miositis anaeróbica, la gangrena clásica, que provoca una lesión traumática o lesión abdominal. La celulitis anaeróbica, que presenta con mayor frecuencia en sujetos que tienen enfermedades crónicas de fondo, como por ejemplo leucemia. La sepsis puerperal amilosa uterina, se observa generalmente después de un aborto, ¿no? Y esto generalmente, pues, en los abortos clandestinos, que pasa, pues, ese conflicto, que el paciente llega al hospital con una sintomatología, pues, que nos lleva, pues, a pensar que están frente a un tipo de contaminación por Clostridium, ¿no? Si no es manejado adecuadamente, también vamos a tener problemas. Bien, también el Clostridium perfringi hemos dicho que va a producir intoxicación alimentaria en menor cantidad, pero también tenemos que tener presente, ¿no? La ingerir alimentos contaminados, ¿no? Con estas enfermedades. También puede provocar enteritis necrotizantes, generalmente pues van a tener sintomatología de dolor, vómito, diarrea. Y este es producido por la toxina B. Como ven, cada uno de estas bacterias van a tener diferentes tipos de presentación. Muy bien, hagamos un descanso de ser pasivos y vamos a ser activos. A ver, por favor, lee un casito. Una ama de casa que vive en una granja. Escuche, por favor. Una ama de casa que vive en una granja pequeña es llevada a urgencias
por diplopía y dificultad para hablar. En las 2 últimas horas advirtió serostomía y debilidad generalizada. Anoche sirvió como parte de la comida ejotes envasados en casa. Probó los ejotes antes de hervirlos. Ninguno otro miembro de la familia enfermó. En la exploración física se observa parálisis descendente simétrica de los pares craneales, extremidades superiores y tronco. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico correcto? Tétanos, intoxicación por estreptococcus, botulismo, sobredosis de morfina, intoxicación por esquimosina. ¿Cuál sería? Botulismo, envasados. Porque Envasados. probó un envasado antes del virus. ¿Qué es parálisis descendente simétrica? Son características clásicas. La siguiente. ¿Cuáles son las expresiones de posición factor de violencia importante en los signos contrastes? El antígeno Primero, protector, sí. antígeno protector. El antígeno protector. Porque hemos dicho que el antígeno protector era una de las. Y las De tres. los tres Tiene tres. factores, Antígeno antígeno protector. protector, factor letal Letal. ¿Cuál es? La. Antígeno Como protector. ven, miren, Factores. o sea, ustedes por default están sacando pues su respuesta y eso fue. Porque. Siguiente caso, a ver, lee por favor. Un varón de 45 años de edad que emigró a Estados Unidos hace 5 años sufrió una lesión por punción en el tercio inferior de la pierna derecha cuando su podadora lanzó una astilla. 6 días después advirtió espasmos en los músculos de la pierna derecha. El 7º día los espasmos aumentaron. El día de hoy, cada día, manifiesta espasmos musculares generalizados, especialmente en los músculos de la quijada. No pudo abrir la quijada y acudió a urgencias. En urgencias el hombre se encuentra alerta y ya se tranquilo en la cama. Una puerta en el pasillo se azota y el hombre manifiesta repentinamente un espasmo muscular general y su espalda se arquea. ¿Cuál de las siguientes es el diagnóstico correcto? Sí. ¿Por qué tétano? Y el antecedente también. La siguiente. ¿Cuál de las aseveraciones siguientes sobre el tétanos y el toxoide tetánico es correcto? Lea la La toxina tetánica. No. La E. La B. Bueno, la D, acá es la D, La D, la frecuencia del primer signo es la diplopía. La D. ¿Ah? Sí, con frecuencia primer signo de La E. La E. La E. ¿Cómo actúa la toxina? Corta los neurotransmisores. Interrumpe la manipulación. Claro, claro. Bien, jóvenes, sí están bien, o sea, están bien para el examen de la siguiente semana. Sigamos entonces, ya estamos en la mitad. Listeria. Tiremos un ratito. Sí, sí. Yo al ir al baño, pero así al toque, porque estamos con el pie.